Antes que ninguna otra cosa, pues agradecer a la organización su disposición a acoger una comunicación como esta, que probablemente se salga de la línea general de análisis cuando se refiere a la implementación de tecnologías nuevas, más recientemente de la inteligencia artificial, en las aulas. Nosotros hemos intentado hacerlo, pero ahora explicaré las razones por las que es muy difícil, porque tiene que mediar entre el alumnado y el profesor un elemento interpuesto, que es el de los asesores, que en definitiva somos los que tenemos acceso a esas tecnologías de inteligencia artificial. Esta ponencia se refiere a la necesidad de suplir parcialmente esas tecnologías de la información y la comunicación que están al alcance de cualquier persona en estos momentos, con tal cantidad de hiperconectividad en la sociedad española, y también del alumnado normal de grado, y tendremos un alumnado, aquel que desarrolla sus estudios de grado en centros penitenciarios, que tiene severas restricciones a la hora de acudir a este tipo de herramientas digitales. ¿Por qué creemos que es oportuno abordar esta cuestión? En este momento se está produciendo un debate muy intenso en la comunidad académica en torno a la limitación de algunas herramientas generativas de inteligencia artificial para el alumnado, o al menos la necesidad de cambiar los modelos evaluativos para evitar que los alumnos limiten exclusivamente a hacer búsquedas y no hagan una introspección crítica de todo aquello que buscan. Tenemos una sociedad muy abierta, muy globalizada, con ese paradigma de la hiperconectividad. Todos estamos conectados 24 horas al día con múltiples dispositivos. Las aulas son también aulas multicanal, no se asiste ya solo a la típica lección magistral por parte del profesorado, sino que en el aula conviven ordenadores portátiles, conviven tablets, conviven teléfonos, en fin, en muchas otras ordenadores de sobremesa. Tenemos aulas multicanal con muchas personas trabajando simultáneamente en los mismos contenidos y en el mismo esfuerzo educativo a través de distintas herramientas tecnológicas. Y tenemos básicamente un alumnado que es nativo digital, y que en esto no se diferencia entre el alumnado que acude normalmente a sus aulas y el que está en las aulas de los centros penitenciarios. Y existen razones académicas, unas son propias de la UNED, que es quien tiene que desarrollar estos programas, y que también afectan a centros penitenciarios. Hay prácticas absolutamente insatisfactorias, me atrevo a decir que prácticamente para todo el mundo, para el alumnado, para los asesores de los centros, y también para la propia UNED, que está haciendo un esfuerzo de adaptación a través del vicerrectorado para ir mejorando estas posibilidades de comunicación con aulas UNED dentro de los centros penitenciarios, y con una limitada pero creciente conectividad interna, sin poderse conectar con el exterior a través de esas aulas UNED. Pero sigue habiendo un sesgo muy persistente en las asignaturas entre los alumnos que tienen la posibilidad de acceso irrestricto a medios digitales, el alumnado normal de la UNED, el alumnado que tiene su referencia en los centros asociados de toda España, y el alumnado que está dentro de los centros penitenciarios. Unas brevísimas acotaciones previas. Una primera explicación. El programa de centros penitenciarios de estudios de grado en centros penitenciarios lo presta la UNED en España. ¿Cómo se hace? Pues a través de unos asesores que asisten con presencia física semanal en las aulas UNED que hay en los centros penitenciarios. Yo soy profesor universitario de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pontificia de Salamanca, y a la vez soy el asesor para la provincia de León. Por tanto, tengo esa experiencia de comparar semanalmente la evolución de las mismas asignaturas entre el alumnado, en mi caso presencial, como tutor en la UNED, a través de la metodología mixta de presencialidad en los centros y a distancia, con el que solamente puede hacer estas búsquedas muy limitadas y que tiene que desarrollar su aprendizaje en un aula penitenciaria. Hay cambios en el corto plazo.
muy poco a poco nos hemos ido adaptando a nuevas formas docentes. Esos cambios no parecían inicialmente sistémicos, ni en la docencia ni en la evaluación, pero su efecto acumulativo hace que haya cambios muy significativos que, sin embargo, no se puedan trasladar igualmente de forma mimética al alumnado que estudia sus estudios de grado, en menor medida, mucho menor medida, de posgrado, los másteres en los centros penitenciarios. Y a veces el propio profesorado de la sede central de la UNED no es enteramente consciente de estas limitaciones cuando, al hacer las guías didácticas, establecen los métodos de búsqueda de la información. Tiene esta comunicación una enorme interdisciplinaridad, primero porque todos los que somos asesores provenimos de muy distintas ramas académicas, pero además porque hay un componente pedagógico y tecnológico simultáneamente muy acusado y por tanto tenemos que conjugar esos principios normales insisto, la normalidad como lo que sucede habitualmente, de conjugar nuevas perspectivas, nuevas innovaciones pedagógicas y académicas con unas restricciones tecnológicas muy notables que en el caso de la inteligencia artificial se ponen dolorosamente de manifiesto. Podemos tener un debate social, pero ese es previo a lo que aquí estoy explicando en torno a cuál es la facilidad que hay que dar para la reinserción de determinados alumnos en los centros penitenciarios para los estudios universitarios, ¿no? Pero, en fin, la orientación punitiva de gran parte del derecho penitenciario español está orientada precisamente a la capacidad de recuperación de algunas personas, más allá de que, por supuesto, hay tendencias sociales que afirman que para el caso de algunos tipos de delitos casi las personas son irrecuperables, pero ese no es el objeto de nuestro debate. Lo cierto es que hay este programa, que hay que implementarlo, que ya que existe, y yo creo que debe existir, pues hay que hacerlo de manera que sea lo más eficaz posible, porque mi propia experiencia es que algunos de los alumnos que yo he tenido en el centro penitenciario de León, luego han terminado sus estudios universitarios, se han reincorporado a la sociedad y algunos están incluso desarrollando tareas dentro de la propia UNED, o sea que ha sido un programa eficaz y yo creo que está llamado a seguir siéndolo, pero por supuesto hay que mejorarlo en este momento en el que el aprendizaje en la UNED ha pasado de tienes un libro, te lo estudias, te lo memorizas y te examinas a algo más activo, ¿no? Por tanto, los objetivos que nosotros nos hemos marcado son analizar las limitaciones que hay para la enseñanza reglada de grado en las titulaciones que se imparten, todas las de la UNED, pero claro, con muchas limitaciones para algunas que tienen experimentalidad en las aulas penitenciarias, y en segundo lugar proponer ese diferente marco en alguna serie de medidas concretas que yo voy a detallar, que permita un aprovechamiento parcial de estas herramientas telemáticas, conjugando la confidencialidad de los alumnos, a la que tienen pleno derecho como cualquier otro alumno, y también los estándares mínimos de seguridad que hay que cumplir en centros penitenciarios. ¿Cuál ha sido nuestra metodología de estudio? Pues nosotros tenemos prácticamente identificadas todas las necesidades a través de un complejo cuadro de estudios de caso. Yo me voy a referir en este caso a las del Centro Penitenciario de León. Hemos comparado varios cursos académicos, hemos procedido a comparar dentro de este enfoque cualitativo mixto con una cierta prevalencia del enfoque contrastivo, pues los resultados de los alumnos que tienen limitaciones de acceso frente a las notas del resto de los alumnos en el mismo centro asociado, que en este caso es el de Ponferrada. Por tanto, una investigación dirigida a un alumnado real que voluntariamente ha querido participar, y hemos visto la separación de grupos en función del permiso, de la posibilidad de acceso a las tecnologías de búsqueda. Hemos elaborado para nuestra investigación dos hipótesis. La primera es que las propuestas que se hacen normalmente desde los profesores de la sede central no tienen en cuenta los problemas de acceso a los centros penitenciarios por las restricciones de seguridad a todo el material informativo y formativo, a todo el material bibliográfico, y en segundo lugar que el uso restringido pues ha paliado parcialmente algunos problemas. En teoría se pueden conectar, por ejemplo, a las guías y a las clases. En la práctica no es así en el 90% de los centros penitenciarios españoles. Esperemos que esto se resuelva
conjuntamente por la sección de centros penitenciarios de la UNED y por la propia Dirección General de Centros Penitenciarios del Ministerio del Interior, y el caso es que no permiten un igual aprovechamiento en las mismas asignaturas entre los alumnos que están dentro y fuera. Y esto es lo que hemos visto inmediatamente con los resultados. Hay severas limitaciones a la metodología normal que ya se está proponiendo. Voy a poner dos casos. Si tenemos alumnos que tienen fonología por ejemplo, en la clase o en la titulación de español, lengua y literatura, es muy difícil que las prácticas se hagan si uno no tiene acceso a las grabaciones de audio y vídeo que permiten en fonología distinguir sonidos. O si en macro y microeconomía el libro está solamente online y los ejercicios que hay que hacer necesariamente son contra un servidor que está fuera, es imposible que eso se haga desde un aula, desde un centro penitenciario. Por tanto, la ampliación de métodos tecnológicos de estudio encuentra una dificultad de implementación en los centros penitenciarios. ¿En qué vamos a proponer que se cambie? Y esto es la base de un nuevo estudio o de un embrión de proyecto de innovación pedagógica. El acceso a la bibliografía básica, eso es fundamental, porque si no, a partir de ahí no se puede estudiar, y a veces pedimos a los equipos docentes de la sede central la sustitución de los libros online por un equivalente en papel que permita al alumnado estudiar, y no ha sido posible. En segundo lugar, como acabo de decir, para algunos ejemplos concretos, pues el empleo de grabaciones de audio y vídeo. Cuando uno estudia historia del arte, si no puede tener acceso a los repositorios digitales de imágenes de pintura o de arquitectura, pues está en condiciones de inferioridad con respecto a los alumnos de los centros asociados que sí pueden hacerlo, ¿no? Los accesos a fuentes de consulta secundarias, la posibilidad de ampliar la información y la documentación o bibliografía que se maneja para el proceso de aprendizaje. Y luego una cosa muy importante, esos mecanismos de conexión entre el profesorado y alumnado, que incluso en la UNED están muy medidos, ¿no? Pues los foros, el correo electrónico, la posibilidad de pedir una cita telefónica para resolver con una tutoría telefónica alguna cuestión, están absolutamente vedados en el caso presente, y todo lo más, los asesores hacemos esa labor de intermediación que nunca puede llegar a suplir la relación directa. Y por último, esos recursos a los repositorios documentales y bibliográficos que son tan importantes. ¿En qué momento estamos o qué es lo que nos preocupa más en este momento? Pues que esto no implique una evaluación un poco igualitaria, una evaluación que no sea lo mismo para el alumnado de los centros penitenciarios y de los centros asociados en la calle, ¿no? Y que se tenga acceso a todas estas herramientas de forma pareja, más o menos, ¿no? Y sino que se establezcan algunos parámetros de ponderación en función de la disponibilidad de estos recursos. Y esto, junto con la necesidad de implementar nuevas vías de acceso de manera restringida, ¿no? Por elementos digamos, a modo de cortafuegos, para la posibilidad de que el alumnado que está interno en los centros penitenciarios no se pueda comunicar para cosas que no sean estrictamente académicas, pues es lo que está en discusión. Por tanto, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Lamentablemente nos parece que se han verificado las hipótesis de investigación relativas a la limitación de acceso y, por tanto, a la dificultad de realizar un aprendizaje en las mismas condiciones que en los centros asociados. En segundo lugar, por supuesto, no hay ponderación con discriminación positiva para los alumnos de los centros penitenciarios. Yo eso también lo entiendo, pero eso da lugar siempre necesariamente a que las notas sean más bajas, y no por la falta de estudio o la falta de disposición de los alumnos de los centros penitenciarios. Por tanto, ¿qué proponemos para el futuro? ¿Cuál es nuestra visión prospectiva atinente a la necesidad de ir cambiando esta situación? Pues compaginar la seguridad en el control de los internos, permitir una selección de fuentes de información que estén en una intranet y no en internet, y por último, mejorar la comunicación directa entre el alumnado y el profesorado sin que medie siempre el asesor.